Buenos días, chicos. Bueno, el día de hoy vamos a estar trabajando con lo que es este último bloque, ¿verdad? Que nos habla acerca de las ramas del derecho, ¿verdad? Y nos habla un poquito acerca de cómo es que el derecho nos va a influir en nuestra vida. De hecho, este bloque se llama El derecho en tu vida. Y pues bueno, este bloque 4 va a iniciar principalmente con lo que son las ramas del derecho. ¿Ok? Pues bueno, para poder iniciar el estudio del derecho, ¿verdad? Va a tener diferentes ramas para poder entender cómo es que nosotros, ¿verdad? Vamos a estudiar este derecho, que ya todos conocemos que es básicamente el conjunto de normas jurídicas que sirven para regular el comportamiento del ser humano en la sociedad. ¿Ok? Entonces, justamente el derecho se va a dividir en tres partes, ¿ok? El derecho público, el derecho privado y el derecho social, ¿sale? El derecho público, chicos, nos va a hablar acerca de todas aquellas interacciones que va a tener un particular, o sea, una persona normal, como ustedes y yo, como cualquier sujeto, con el Estado mismo, con el gobierno mismo, ¿sale? Como siendo el Estado un ente de autoridad que se encuentra por encima de nosotros. Sin en cambio, el derecho privado se va a dar entre dos personas comunes, así como ustedes, como yo, ¿verdad? Que interactúan entre sí, ¿verdad? Para poder llevar a cabo una actividad. No necesariamente se debe de notificar al gobierno de estas actividades. Por ejemplo, algún título de crédito, ¿verdad? ¿Cuáles son estos títulos de créditos? Los pagarés, las letras de cambio, los cheques, etcétera, etcétera. ¿Cuál es entonces sería el derecho social? ¿Verdad? El derecho social se va a encargar de proteger a las personas o a los seres humanos más desprotegidos. ¿Quiénes son estos? Ok, el derecho social coloca en diferentes cuestiones, digámoslo, clases desprotegidas o personas o sujetos que se encuentran en una situación desfavorable. ¿Cuáles son? Por ejemplo, vamos a tener a las personas con discapacidad, a los niños, a los adultos mayores, a los trabajadores, principalmente a los obreros, y va a tener a los jornaleros. Incluso hay una pequeña rama o un pequeño rubro, ¿verdad? Para las mujeres mismas. Entonces, este derecho social se va a encargar de proteger y de velar justamente por cada una de las mujeres, cada una de las personas con discapacidad, trabajadores, adultos mayores, ¿verdad? Que se encuentren en una situación desfavorable frente a otras personas. Ese es el derecho social. Dentro de esta rama nosotros vamos a encontrar, por ejemplo, el derecho laboral, el derecho agrario, ¿verdad? Vamos a encontrar algunos derechos humanos, ¿verdad? En el derecho privado, por ejemplo, vamos a encontrar el derecho civil, el derecho mercantil, el derecho familiar, el derecho notarial, ¿verdad? En derecho privado. En derecho público vamos a encontrar el derecho administrativo, derecho constitucional, derecho penal y el derecho procesal, ¿verdad? Entre muchas otras ramas, vamos a encontrar que hay muchas ramas del derecho, incluso el derecho fiscal, como ya hemos hablado en la clase de contabilidad, también entra dentro de este derecho público porque el gobierno, ¿verdad? Va a hacer de sus actividades, ¿verdad? O va a poner en práctica estas actividades como autoridad para poder llegar a cobrar el impuesto, ¿verdad? Que nosotros vamos a estar pagando. En el área penal, pues, por ejemplo, va a estar juzgando si tú cometes algún delito, ¿verdad? Pero sin más dilación vamos a avanzar a la siguiente parte, ¿ok? Aquí viene una actividad muy interesante que nos va a hablar acerca de las diferentes instituciones con las que interactúa una persona, ¿ok? Esta actividad se va a quedar para ustedes de tarea. Se encuentra en la página 110 del libro de texto que estamos trabajando por el momento. Entonces, ahí por favor lo buscan. Vuelvo a colocarlo desde aquí arriba. Dice, para iniciar, reflexionar. ¿Ok? La página es la página 110. También se los voy a dejar colocados en Classroom para que no tengan ningún problema. ¿Sale? Posteriormente aquí justamente aparece esta división, ¿verdad? Y nos habla acerca de cada uno de los derechos que, pues bueno, ya hablamos hace un momento, ¿no? Como aquí lo dice, ¿no? La teoría clásica lo divide en derecho público y privado y hace poquito, relativamente poco, se colocó el derecho social. Ok, el derecho social pues sí está un poquito nuevo, no lo catalogaría tan nuevo, pero sí tiene
es más reciente que los anteriores dos, que el público y que el privado. Como ya se los había dicho, el derecho público nos habla del constitucional. Ya anteriormente hemos hablado de algunos artículos constitucionales, del derecho administrativo, que nos va a hablar un poquito de lo que es todos estos trámites burocráticos que podemos realizar. El derecho penal, ¿verdad? Que ya también hace un momento hablamos. El procesal, que nos va a hablar de todos los procesos jurídicos que pueden realizarse en las diferentes ramas del derecho. El derecho internacional público, cuando nosotros, por ejemplo, se nos ocurra hacer algún Incoterms, que los Incoterms son tratados o son contratos que se pueden realizar, ¿verdad?, a nivel internacional. Así se llama, Incoterms. El derecho fiscal, que ya hace un momento también lo expliqué. El derecho civil, el derecho mercantil, que es uno de los que vamos a estar viendo bastante el siguiente ciclo escolar. El derecho internacional privado, ¿verdad? Que aquí van a ser, por ejemplo, si te quieres casar con una persona de otra nacionalidad, ¿verdad? No le tienes que estar informando al gobierno qué es lo que vas a hacer. ¿Ok? El derecho social, ¿verdad? Nos va a hablar del derecho laboral, que ya hablamos acerca de esto, que es, por ejemplo, cuando un trabajador se tiene que defender del sujeto que se encuentra encima de él. ¿Quién es este sujeto? Pues evidentemente el patrón, ¿verdad? El derecho de la seguridad social. Este derecho, pues bueno, básicamente nos va a hablar del acceso de todas las personas a un seguro social. Incluso ustedes, ¿verdad? Tienen un derecho a un seguro. De hecho, ustedes pueden ir a cualquier clínica del Seguro Social a pedir que los atiendan. La misma escuela avala, ¿verdad?, el hecho de que ustedes estén inscritos en el Seguro Social. Por último, ¿verdad?, tenemos el derecho agrario. Aquí en San Juan Citlaltepec tenemos bastantes ejidos, ¿verdad?, que nos van a ayudar y que nos muestran básicamente cómo es este derecho. Principalmente porque muchos de ustedes, a lo mejor hasta de sus abuelitos, ¿verdad?, tienen algún ejido en alguna comunidad o en algún barrio de San Juan Citlaltepec, ¿verdad? Y pues bueno, ustedes aquí lo ven con mucha más claridad este derecho social, ¿ok? Pues bueno, no seguimos derecho. Aquí posteriormente aparece, ¿verdad?, porque es importante que exista una división en el derecho. Vamos a contestarlo de una vez todos juntos. ¿Ok? ¿Por qué es importante, verdad, que exista esta división? Ok, principalmente para su estudio. ¿Por qué razón? El derecho como tal, estudiarlo completo, sería muy tedioso si lo realizáramos sin una división, ¿verdad? Y teniéndolo dividido, nosotros podemos ver o podemos revisar que cada uno de estos va a tener ciertas características, y al englobarlos en una clasificación nos da la posibilidad de descubrir las diferentes similitudes o las diferentes valga la redundancia, ¿no? Las diferentes diferencias que pueden existir entre uno y otro. Y es importante que nosotros lo entendamos. ¿Por qué razón? Porque posteriormente vamos a ver, ¿verdad?, que cada uno de los derechos va a tener su propia naturaleza y va a funcionar de manera diferente. Y si nosotros entendemos las similitudes, pues bueno, vamos a decir, ok, este es derecho público, ¿verdad? Se va a parecer a esta rama, ¿verdad? Y como se parece a esta rama, puede funcionar de la misma manera, porque el derecho público va a tener características muy, pero muy similares, ¿ok? Por eso es mismo que debemos de contestar esta pregunta. Entonces, para que ustedes lo anoten en su cuadernito, ¿verdad?, y puedan revisar exactamente qué onda con esta parte. Seguimos, y el derecho público, ¿verdad? Aquí, como lo dice, lo voy a leer. Dice: el derecho público es el conjunto de normas jurídicas que se refieren a la organización del Estado y a las relaciones de éste con sus gobernados, ¿ok? Es lo que hace un momento decíamos. El gobierno, ¿verdad?, nos va a decir cómo es que él se relaciona con los gobernados, o sea, con ustedes y conmigo. Nosotros no formamos parte del gobierno, aún. Algún día espero que alguno de ustedes forme parte del gobierno, pero en lo mientras, nosotros no formamos parte de este punto, ¿ok? Nosotros no formamos parte de este rubro de los gobernantes. Nosotros formamos parte de los gobernados, ¿sale? Aquí, como lo dice, dentro de esta vamos a tener el derecho constitucional, que nos va a hablar principalmente en el artículo 1 constitucional de que todas las personas
¿verdad? Deberán de ser respetadas por sus derechos humanos y las autoridades, ¿verdad? Principalmente las autoridades gubernamentales deberán de difundirlos, protegerlos, enseñarlos a todas las personas y a todos los gobernados. Desde ahí entonces tenemos una obligación del gobierno hacia con nosotros. Y posteriormente, ya cuando terminamos esta parte que es la parte dogmática, ¿verdad? La parte de los derechos humanos, aunque muchas personas erróneamente le sigan diciendo de las garantías individuales, recordemos que ya las garantías individuales quedaron muy atrás, ¿sale? Entonces, dentro de esta situación, después viene la parte orgánica. Acuérdense que es orgánica no porque tenga algo que ver con la química, ¿verdad? De los organismos que tengan carbono, el famoso chon y todo lo demás, no. Nos va a hablar directamente de la organización, ¿verdad? La organización de las personas dentro del Estado, la organización del gobierno. Vamos a tener un poder ejecutivo, ¿verdad? Un poder legislativo, un poder judicial. Eso ya lo vimos en la unidad pasada y hablamos, ¿verdad?, de los diferentes requisitos para ser presidente de la República, diputado, para ser senador, para ser presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para ser ministro, para ser juez. Nos va a hablar de cómo se va a organizar el gobierno y nos va a hablar acerca de cómo es que deben de gobernarnos. Aquí, por ejemplo, podemos encontrar el concepto de una vaca sagrada, porque pues, nosotros lo conocemos como una vaca sagrada, ¿verdad? Alguien súper chido en el derecho, que es Gabriel García Márquez, García Maínez, ¿verdad? Y Maínez nos dice que es el conjunto de normas relativas a la estructura fundamental del Estado, a las funciones de sus órganos y a la realización de estos entre sí con los particulares, ¿sale? Básicamente, como ya lo saben, el derecho constitucional es puramente el derecho público, ¿sale? Vamos a ver que de la Constitución se desprenden todas las otras legislaciones que van a tener relación con el gobierno, ¿verdad? Bueno, vamos a ver, en el derecho administrativo, ¿verdad? Va a hablarnos de cómo se regula la administración pública y la organización principalmente del Poder Ejecutivo. Recordemos que el Poder Ejecutivo se divide, ¿verdad? A su vez en las diferentes secretarías, que el presidente de la República no puede realizar todas las actividades y que para eso se hace de diferentes personas, que son los secretarios de Estado, ¿verdad? Para poder llevar a cabo sus funciones, ¿ok? Y estas funciones que va a llevar a cabo el presidente van a ser con respecto a la educación, con respecto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con respecto a la Secretaría de Economía, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sale? Estas actividades, ¿verdad? Vamos a encontrarlas reguladas por el derecho administrativo, principalmente porque va a destinar cierta cantidad de dinero a lo mejor para la educación, va a destinar a lo mejor otra cantidad de dinero a lo mejor para la salud, para la seguridad, o para los diferentes proyectos que vamos a tener. Por ejemplo, ahorita en nuestro país tenemos, ¿verdad? El proyecto del aeropuerto aquí en Zumpango, ¿verdad? Que es el aeropuerto de Santa Lucía. Y el derecho administrativo faculta al presidente a través de las secretarías, ¿verdad? Para destinar cierta cantidad de dinero a este proyecto a través de la Secretaría de Transportes, ¿sale? A través también de esta Secretaría de Transportes están construyendo el Tren Maya en el sur del país, ¿ok? Estamos teniendo entonces que esta administración pública va a verse afectada muchísimo, por este derecho administrativo, ¿ok? Para eso nosotros vamos a hablar en este rubro, ¿verdad? De los órganos a veces centralizados, descentralizados y desconcentrados, ¿verdad? Vamos a encontrar, por ejemplo, que Pemex también es una entidad, ¿verdad? Financiera del Estado, que depende del Estado, ¿verdad? A través de sus ingresos y a través de las aportaciones que puede dar el gobierno. Vamos a encontrar también, por ejemplo, la misma UNAM, que a pesar de ser autónoma, el gobierno destina cierta cantidad de dinero para poder mantenerla. CFE, que es la Comisión Federal de Electricidad, también, a pesar de que es una empresa, una entidad financiera, una entidad fiscalizada, ¿verdad? Una entidad, ¿verdad?, que produce activos y pasivos, también depende del gobierno, depende del Estado, como si fuese un monopolio el mismo gobierno.
Recordemos que esto es herencia de algunos gobiernos de izquierda desde la época de Lázaro Cárdenas. Pero bueno, vamos a seguir avanzando. Ahí, por ejemplo, podemos encontrar las diferentes, lo que yo les decía, ¿verdad? El DIF, Pemex, CFE, Conagua, Bancomext. Tenemos diferentes cuestiones, ¿verdad? Descentralizadas y diferentes empresas, ¿verdad? Nacionales que nos van a ayudar a que el mismo gobierno pueda cumplir con sus obligaciones. Y nuevamente, aquí se relaciona el gobierno con el gobernado. ¿Por qué? Porque el gobierno, ¿verdad?, promete dar seguridad social, promete dar salud o cuidar la salud de sus gobernados. ¿A través de quién lo hace? Del DIF y del IMSS. Promete que todos debemos de tener luz. ¿A través de quién lo hace? A través de la CFE. Promete que nosotros debemos de tener agua. ¿A través de quién lo hace? De la Comisión Nacional del Agua, ¿verdad? Se compromete a cuidar la economía. ¿A través de quién lo hace? De Bancomext. Entonces, a través de todas estas organizaciones que ustedes están viendo aquí, es que el gobierno puede desarrollarse libremente y puede de verdad cumplir con esas necesidades que sus gobernados requieren. Posteriormente, ¿verdad?, vamos a tener el derecho penal. Y este derecho penal, ¿verdad?, como lo dice, es un conjunto de normas jurídicas que son ramas del derecho público, ¿ok? Que su objetivo principal, según esto, es la prevención del delito. Pero déjenme decirles que no es así. Realmente el derecho penal, ¿verdad?, no se faculta para la prevención del delito, sino se faculta para castigar el delito una vez que haya sido cometido. Por ponerles un ejemplo, el artículo 123, ¿verdad?, del Código Penal nos habla acerca del delito de homicidio y nos dice: aquel que priva de la vida a otro, se le impondrán la pena de 30 a 50 años de prisión. ¡Pum! Hasta ahí está. No está previniendo el delito, está sancionando el delito. De ahí entonces que yo por el momento no coincido con con la clásica o el clásico concepto del derecho penal, porque pues bueno, es muy raro poder encontrar algunos artículos de la prevención del delito, sino más bien casi siempre se sanciona el delito. Esto parte principalmente de que antes teníamos un sistema inquisitorial. ¿Qué quiere decir? Se basaba en el miedo. Tratabas de tú hacer que la persona tuviera miedo a la sanción, ¿verdad? Y entre más alta fuera la sanción, pues bueno, las personas tenían más miedo a perder por más tiempo su libertad. Hoy en día, pues bueno, es básicamente lo contrario, porque pues bueno, los reclusorios, los centros de readaptación social, los cerezos, los eferesos, ¿verdad?, no están funcionando para poder ayudar a reinsertar a la persona a la sociedad. En lugar de eso, pues bueno, empiezan, ¿verdad?, incluso a veces a alentar a los delincuentes a que realicen más actividades ilegales, ¿verdad?, o que son puramente delitos, ¿ok? Estos delitos, como aquí abajo dicen, el ¿sabías qué? Es un acto omisión que es sancionado por las leyes penales y se encuentra sustentado en el Código Penal. Aquí yo le aumentaría, dice, es el delito, es un acto u omisión, ¿sale? Y también la teoría, García Maínez, ¿verdad?, nos habla acerca de que también es la omisión por comisión. ¿Qué quiere decir? Acto, que tú realices una actividad, ¿verdad?, tendiente a cometer un delito. Por poner un ejemplo, que tú saques un arma de fuego, cortes cartucho, le apuntes a la persona y le digas: alto, ahí, esto es un asalto. Estás haciendo un acto, una omisión, ¿verdad? ¿Cuál es esta omisión? La omisión es cuando tú estás viendo que se está realizando un delito, ¿verdad?, o tú eres el autor intelectual de este delito y no haces absolutamente nada. Y la omisión por comisión, ¿verdad?, esta va a ser como una fusión entre los dos. ¿Por qué razón? Cuando, por ejemplo, tú eres rescatista, ¿verdad?, tú te toca cuidar la piscina y ves que una persona, ¿verdad?, se está ahogando. Es tu obligación reaccionar y salvar a la persona, pero tú no lo haces, haces una omisión. A pesar de que tienes la obligación, haces la omisión y pasado el tiempo que tú ves para poder salvar a la persona, te arrojas al mar o a la alberca al salvarlo. Evidentemente hiciste una omisión, aunque después hayas hecho una acción. Básicamente vas a ser condenado por una omisión por comisión.
evidentemente debe de estar un tipo penal, a eso se le llama, un tipo penal es un delito como tal o el nombre de un delito. Y posteriormente esta debe de ser ejecutada por el Ministerio Público, ¿verdad? Que es el órgano representante de la sociedad, es como tu abogado, el abogado de todos, ¿verdad? Y él va a ejercer una acción penal. ¿Qué es una acción penal? La acción penal es aquella, aquel acto que realiza esta autoridad para que se ponga en funcionamiento los órganos judiciales pertinentes para que puedan llevarse a cabo un proceso penal. ¿Ok? Pero bueno, aquí en la parte de abajo, ¿verdad? Vamos a encontrar cuáles son los órganos encargados de la función jurisdiccional, ¿verdad? A nivel federal. Ojo, esto es a nivel federal. Y a nivel, pues bueno, un poquito más alto, vamos a encontrar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ¿verdad? Que aquí nos dice que es integrado por 11 ministros. Cada uno durará 15 años en su cargo y normalmente son renovados estos cargos pasando estos 15 años. ¿Sale? Aquí dice que funciona en pleno y con un presidente y en 2 salas, ¿sale? Cada sala va a ser de 5 personas. Ustedes pueden sintonizar el canal de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y pueden ver cómo es que se pelean ahí con el derecho en la mano. Posteriormente vamos a tener al Tribunal Electoral, que pues bueno, se va a encargar de todo lo que es la materia electoral. Ahorita este año, ¿verdad? Que ya se vienen las elecciones, el Tribunal Electoral va a estar muy ocupado revisando que se cumplan con todas estas cuestiones de, pues bueno, no realizar actos anticipados de campaña, aunque pues bueno, ahorita por ejemplo podemos ver algunos personajes en la televisión, como el mismo presidente, que apoya, ¿verdad?, a diferentes, ¿cómo se llaman estas cosas? A diferentes partidos, a diferentes candidatos, ¿verdad?, que se van a postular. Esto lo hacen a través de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. Muchos de ustedes ya la han de conocer. Es la famosísima FEPADE, que dicen, acúsalos con la FEPADE, ¿verdad? Y por último, ¿verdad? Vamos a tener al Consejo de la Judicatura Federal, que es un órgano del Poder Judicial de la Federación, ¿verdad?, que se va a encargar de administrar todo el poder judicial, ¿verdad?, a través de incluso de hasta de pagarles, ¿ok? Todas estas situaciones ahí están. Vamos a hablar de los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito, ¿verdad? Evidentemente cada uno de ellos se va a componer de diferentes personas, ¿verdad? Los unitarios solamente un magistrado, los colegiados son de 3 magistrados y pues bueno, los circuitos son divididos alrededor de todo el país. Principalmente cada estado va a tener un circuito totalmente diferente. Posteriormente vienen los juzgados de distrito, ¿sale? Estos juzgados de distrito pues van a tener un juez titular, ¿verdad? Y cada uno va a estar distribuido con las diferentes cuestiones o las diferentes materias del derecho. Ok, vamos a tener los juzgados de distrito en materia penal, en materia de amparo, en materia administrativa, civiles, en materia agraria, en materia del trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Aquí, como lo dice, en el curso de Derecho 2 vamos a profundizar un poquito más en esta situación. Vamos a seguir con lo que es que es el derecho procesal, ¿verdad? Que es una rama del derecho público que va a regular cómo es que se va a llevar a cabo los diferentes procesos y procedimientos jurídicos que van a tener las personas, ¿ok? Aquí, como lo dice, las relaciones entre el gobierno y los juzgados como representantes del mismo gobierno, las instancias, que por ejemplo son 3, y los respectivos tiempos que se llevarán los procesos y procedimientos. ¿Qué te dicen? En 15 días, ¿qué te dicen en un mes? ¿Qué te dicen tal y tal y tal y tal? Este derecho procesal, ¿verdad?, podemos encontrarlo incluso un derecho procesal civil. El derecho civil como tal es derecho privado, pero cuando realizas una demanda se transforma por completo y se hace derecho público. Entonces va a tener esta pequeña ligación, ¿verdad?, del derecho procesal con todos los derechos, porque todos los derechos siempre van a tener un proceso o un procedimiento para poderse llevar a cabo. Siguiendo con esta misma cuestión, vamos a tener aquí lo que es esta parte de los derechos
internacional público, ¿verdad? Principalmente pueden ser aquellos que realiza el gobierno, ¿verdad? Con las facultades del mismo gobierno hacia otros países. Por ejemplo, los tratados de libre comercio, la costumbre internacional, los principios generales del derecho internacional, las decisiones judiciales, la doctrina, ¿verdad? Todo esto es como se va a regir el derecho internacional. Por ejemplo, nosotros estamos regidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? Nosotros estamos regidos también por la Corte Penal Internacional. Nosotros también estamos regidos por el famosísimo Telecam, ¿verdad? Que ahorita, pues bueno, ya se volvió a reafirmar junto con Andrés Manuel López Obrador y el presidente que acaba de salir, que es Donald Trump, ¿verdad? Se hizo un tratado internacional, un tratado de libre comercio con Canadá y con Estados Unidos, ¿verdad? Las diferentes convenciones como las del G20, ¿verdad? En la cual, pues bueno, México tiene mucho que ver al ser uno de los más distinguidos de este grupo, ¿verdad? Todas estas cuestiones, incluso hasta la misma ONU, ¿verdad? Que se ve colocada aquí, ¿verdad? Los principios generales del derecho, que en alguna ocasión hablamos de ellos, ¿no? Que hablamos de diferentes cuestiones que se aplican para el derecho. Por ejemplo, tenemos el de que el que calla no siempre otorga, pero es cierto que no niega, ¿verdad? Tenemos algunos otros, ¿verdad? Que nos hablan de primero en tiempo, mejor en derecho. De esos nos habla, ¿verdad? Los diferentes principios generales, ¿verdad? Del derecho internacional. Por ejemplo, nosotros vamos a tener, ¿verdad? Que este derecho internacional público, nos va a hablar acerca de hasta la costumbre internacional, ¿verdad? Esta costumbre internacional y estos principios, ¿verdad? Normalmente surgen del derecho romano, de este derecho que se entabló hace ya muchos años a través de las diferentes instituciones que formó Gallo, Justiniano y pues bueno, algunos juristas de la época, ¿verdad? Que vamos a encontrar Ulpiano, ¿verdad? Otro de los más brillantes juristas de la época romana, ¿verdad? Estos tratados, pues evidentemente deben de someterse a su negociación, elaboración, ratificación, ¿verdad? Y a veces es demasiado largo. En el caso de México, pues bueno, el presidente no nada más puede salir y firmar, ¿verdad? Un tratado internacional porque se le pega a su regalada gana. No, normalmente se presenta el tratado, se estudia entre los diferentes representantes de los gobiernos. En este caso, por ejemplo, el más reciente que sucedió fue el de Estados Unidos, como les decía, el de México y el de Canadá. Se revisa por completo. Una vez que se termina de revisar por parte de los representantes, cada uno lo lleva a sus diferentes cámaras, ¿verdad? En el caso de Estados Unidos es la Cámara Alta y la Cámara Baja, así se les llama. En el caso de México se llama la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Y en el caso de Canadá, pues bueno, se lleva a su Congreso local, ¿verdad? De ese país para que pueda revisarse. Debido a que, pues bueno, no sé si ustedes sabían, pero Canadá no cuenta con un presidente como tal. Canadá, pues bueno, depende de la famosa reina Isabel, ¿verdad? Que es una reina, pues bueno, que lleva ya viviendo casi 3 guerras mundiales. Pero bueno, estas son las situaciones del derecho internacional público. Evidentemente vamos a llegar a uno que ya hablamos, ¿verdad? Bueno, miren, antes de eso me gustaría checar que lean esta parte, el proceso para la consolidación de un tratado internacional, que nos habla de la negociación, la adopción del texto, la autenticación del texto y la manifestación del consentimiento, ¿ok? La verdad es que hay muchos tratados internacionales. Podemos colocar otro que es el Tratado de Bucareli, ¿verdad? Que firmamos con Estados Unidos en la época del presidente Álvaro Obregón, que pues hasta el día de hoy nos sigue perjudicando demasiado. Pero bueno, vamos con este que es el derecho fiscal, ¿verdad? Que es un conjunto de normas jurídicas, ¿verdad? Que estudian y regulan los ingresos que percibe el Estado para cubrir el gasto público. Ok, el gasto público, como ya lo hemos visto en las materias de contabilidad, es aquella o aquel gasto, ¿verdad? Que va a tener el gobierno mismo para poder
revisar, ¿verdad? O realizar sus actividades propias de gobierno, ¿ok? Y pues bueno, los ingresos que percibe el gobierno a través de las contribuciones, que también ya en contabilidad lo vimos, que vienen en el Código Fiscal de la Federación, ¿verdad? Y principalmente nos hablan de cómo es que el gobierno puede obtener de manera ordinaria y de manera extraordinaria el dinero que requieren para poder realizar el gasto público. Para ser precisos, viene en el artículo 2 del Código Fiscal de la Federación, ¿ok? Esta facultad de recaudar ingresos se le llama potestad tributaria o poder tributario, ¿sale? Y pues bueno, los reúne a través de los impuestos, de las contribuciones de mejora, de los pagos de servicio social, ¿verdad? Y en los pagos de derecho. Ok. En cada uno de los niveles de gobierno se tiene un poder tributario. ¿Cuáles son estos tres niveles de gobierno? Local, ¿verdad? O municipal. Vamos a tener el estatal y por último el federal. ¿Ok? Aquí como lo dice, privativo, vamos a tener la parte privativa y concurrente y ahí ustedes van a aventarse la lectura, ¿verdad? Un poquito de lo que son estas cosas, ¿ok? Nos va a hablar, por ejemplo, de que no se permite la doble tributación, qué es gravar, por ejemplo, establecer un impuesto, ¿verdad? Por diferentes normas, ¿ok? Vamos a leer esa parte de ahí y posteriormente vamos a llegar a esta parte que nos habla acerca de que el Congreso, ¿verdad? Nos va a hablar acerca de que tiene la facultad, ahí viene la fracción 7 del artículo 73 constitucional, de imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto. Ahora, en la fracción, ¿verdad? 29 nos va a hablar acerca de las diferentes contribuciones, ¿verdad? Sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento, sobre las instituciones de crédito, sobre los servicios públicos, el especial, o sea, sobre todas estas cuestiones va a tener, ¿verdad? Este Congreso la facultad para poder establecer los diferentes tipos de contribuciones que vamos a tener que estar pagando, ¿ok? Además de todo esto, aunado a todo lo anterior, chicos, también es importante, ¿verdad? Que nosotros veamos que en el mismo artículo 33 de la Constitución se nos obliga, ¿verdad? A estar pagando a través de los diferentes principios de legalidad que vienen ahí en ese pequeño recuadrito, proporcionalidad y equidad, ¿sale? Este es el poder tributario, van a estar cobrando conforme a lo que la ley diga, de manera proporcional, que quiere decir que entre más ganes más pagas, de manera equitativa, ¿verdad? Que quiere decir que las personas van a estar pagando dependiendo lo que gasten, y cada uno de estos, ¿verdad? Va a estar en el artículo 33 de nuestra Constitución. Aquí nosotros, por ejemplo, podemos encontrar las diferentes contribuciones, ¿verdad? Que se encuentran en el artículo 2 y ahí vienen las contribuciones que se encuentran ahí. Ahí viene ahí una buena definición de contribución, que son las aportaciones económicas que los miembros del Estado y los extranjeros que residen en el territorio nacional están obligados a satisfacer. No creo que hay tanto problema. Los impuestos, pues bueno, ya también hablamos, ¿verdad? Que son todos aquellos que no son ni aportaciones de seguridad social, ni derechos, ni aportación de mejoras, ¿verdad? Las aportaciones de seguridad social, los derechos que se pagan, ¿verdad? Por poder obtener algo o alguna cuestión, y las contribuciones de mejoras. Si lo notan, pues la mayoría vienen en el Código Fiscal de la Federación, excepto de los impuestos, porque los impuestos básicamente no tienen un concepto, ¿sale? El Código Fiscal de la Federación los define como lo que no sea todo lo anterior, ¿ok? Entonces se ha buscado la manera de establecer un concepto, ¿verdad? Para poder, pues bueno, regularlo de una mejor manera. Y es así como dice que el impuesto es la prestación en dinero o en especie que establece el Estado conforme a la ley con carácter obligatorio a cargo de las personas físicas y morales para cubrir el gasto público, ¿verdad? Van a tener que realizar el día de hoy también lo que es esta actividad de aprendizaje que se encuentra aquí, ¿verdad? Los tipos de actos y las diferentes contribuciones que se realizan. Y hasta aquí quedamos. Ya posteriormente viene el derecho privado. Este derecho privado lo vamos a ver en la siguiente clase, y me espero, ahorita termino de grabar para poder contestar cualquier duda que ustedes puedan tener en este preciso momento. ¿Sale, vale? Chicos, pues bueno, dejo de grabar.